Dios te bendiga, amado hermano en Cristo, amada hermana en Cristo, amigos que nos escuchan. Soy el pastor Fernando Restrepo y traemos ahora una hermosa reflexión en este momento. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Mateo capítulo 25, del versículo 31 hasta el 46. Jesús habla sobre el juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vemos acá que es nuestro Señor Jesucristo el que está hablando esta hermosa palabra. Y vemos acá que Jesús está dando dos paralelos. Jesús está hablando acá de unos que primero son acá apartados, acá a su derecha, en los cuales vemos de que Jesús les habla de una retribución, de una recompensa por haber hecho el bien, la misericordia, por haber hecho la bondad a Él. Vemos acá que acá Jesús les dice bendito de mi Padre, y les dice: venid al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y les dice
unas ciertas circunstancias que estas personas de la derecha hicieron con Jesús, que fue darle de comer cuando tuvo hambre, darle a beber cuando tuvo sed, visitarlo cuando estuvo enfermo, y así otras reglas de compasión y de misericordia. Pero vemos también a los de la izquierda, que Jesús les dice: apartaos de mí, malditos. Y les habla de que irán un fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Y Jesús, ellos se quedan asombrados diciendo: pero ¿cuándo te vimos de esta manera? ¿Cuándo te vimos para poderlo haber hecho? Pero Jesús les contesta de una manera muy particular, en la cual les dice: por cuanto no lo hiciste con estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Primero debemos de saber, claro, acá el que habla es Jesús. Por tanto, es una palabra fiel y verdadera. Segundo, vemos acá también de que Jesús está hablando de que estas obras o estas actitudes, por llamarlo así también, de misericordia o de indiferencia, eran hechas a unos, dice, pequeños. Y miremos a quién está hablando acá el Señor, a quién se refiere estos pequeños. Algunos teólogos quizá decían en algún momento que se refería al pueblo judío. Otros quizá decían que se refería a los gentiles. Pero si nosotros vamos y escudriñamos bien las escrituras, Jesús ya había aclarado también quién era aquel pequeño, al cual haciéndole el bien o no haciéndole, estaba haciéndoselo a él. Recuerda el principal mandamiento que Jesús nos da sobre amar al prójimo como a nosotros mismos. El prójimo se refiere al que está cerca de nosotros. Pero también en otra parte de la Biblia habla también de que los primeros que se deben de hacer el bien es a los hermanos de la fe. Por tanto, acá Jesús está aclarando algo muy importante, y a los pequeños que se refiere es a aquellos hermanos en la fe, aquellos hombres, mujeres, niños, jóvenes o adultos que han aceptado como tú y yo a Jesús en el corazón. Cuando este evangelio se escribió, la iglesia se encontraba en una persecución, se encontraba en un momento difícil, y acá se da una palabra de aliento, y el escritor acá, Mateo, lo relaciona y nos refiere acá una palabra de aliento por parte de nuestro Señor Jesucristo, para que hagamos el bien y sepamos de que Jesús está representado en aquel hermano, aquella hermana que tiene hambre, que tiene sed, que está forastero, que quizás está en la cárcel, que quizás está enfermo, o que lo resumamos, que tiene una necesidad. Y vemos acá nosotros, por medio de la palabra, que se nos habla de estas obras de misericordia. Y si nosotros vemos en Mateo 5, capítulo 7, dice la palabra del Señor: bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vemos acá que esta palabra nos dice que hay bienaventuranzas para el que tiene misericordia, y lo que Jesús acá se refiere son obras de misericordia. Jesús acá también está refiriéndose a algo muy importante para que lo tengas presentes.
es que estas obras de misericordia no son exclusivas del que lo haga, sea un pastor, un líder o un obrero. Jesús acá es claro en esta palabra, y donde se refiere que las obras de misericordia deben de ser hechas por todo aquel que verdaderamente lo tiene en el corazón y que ha entendido el mensaje de misericordia y de amar al prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan, muchas veces nosotros solamente pensamos, quizá esa es nuestra necesidad, pero se nos olvida pensar también que otros necesitan. Si nosotros vemos en el contexto de este tiempo en el cual estamos, igual la iglesia está en un momento de persecución. La iglesia está en un momento también de dificultad. En muchas partes del mundo no nos hemos podido reunir. Fuera de eso, cada día hay más reglas y leyes que están en contra de la proclamación del evangelio. Y si nosotros vemos en este momento, es un tiempo de gran necesidad a nivel mundial para todos, seamos cristianos o no. Pero si nosotros nos centramos en este momento, en esta palabra, vemos y entendemos que es un momento especial, único y maravilloso para que nosotros apliquemos las obras de misericordia, las cuales, escucha bien, son vistas por nuestro Señor Jesucristo. Estas obras de misericordia, escucha bien, el que las ve acá, porque el que está haciendo el juicio no es un presidente de una denominación, no es un pastor de una iglesia o un líder. Es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que las ve. Él es el que ve aquello que tú haces. Él es el que ve cuando nosotros, quizá en el anonimato, pensamos en aquel hermano, aquella hermana que quizá puede tener una necesidad. Quizá brindamos el calmar una sed. Quizá miramos y buscamos cómo ayudar a aquel que está hambriento. Miramos para dar una palabra de fortaleza y orar por el que está enfermo. Quizá podemos decir, bueno, no es fácil para visitar al que está en la cárcel en este momento o el que está enfermo, pero por medio del Espíritu Santo nosotros podemos enviar esas palabras. Olvidarnos un momento de nosotros mismos y pensar en aquel necesitado. Acá Jesús nos está también en este momento mostrando que Él está viendo aquellas obras de misericordia que nosotros hacemos, porque se refiere a lo que Él nos ha dicho en el gran mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Amarlo a Él sobre todas las cosas. Si nosotros reflexionamos en este momento, pensemos que si nosotros podemos tener necesidad, puede que no haya situaciones difíciles que podamos estar pasando, pero escucha bien, hagámonos todos una reflexión. Nos hemos preocupado por cómo está el hermano, cómo está la hermana. Quizá tú puedes decir, pero yo no tengo para dar. Pero escucha bien, primero, nadie debe pensar en Cristo en dar de la abundancia, sino aún de la escasez. Quizá nosotros podemos pensar,
pero yo tengo grandes necesidades. Si tú las tienes también, hermano, hermana que me escucha, pero escucha bien algo. Nosotros podemos ayudar a aquel necesitado cuando quizá, escucha bien, nos preocupamos, oramos por ese hermano, por esa hermana, para que Dios le provea. Cuando nosotros quizá podemos buscar el compartir lo que tenemos. Y recuerda que acá no hay algo exclusivo, que esto es para que solamente lo haga el pastor, el obrero, el líder. Esto es para todos y el que lo ve Jesús. Por tanto, escucha bien aquel bien de misericordia que tú has hecho. Hermano, hermana, Dios lo ha visto. Puede que yo como pastor me haya enterado y escucha bien. Puede que sea importante. Pero lo más importante es que los ojos de Dios estén viendo. Que nosotros en este momento estemos preocupados y pensando no solamente en mi necesidad, sino en aquel que quizás está aguantando hambre, que quizás si yo no tengo puedo gestionar para mirar cómo puedo ayudarle, que quizá, escucha bien, no solamente hay esta necesidad física, porque la palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también cuánta necesidad hay de una palabra. Y ahí voy. Y escucha bien, hermano, hermana, tú que has enviado una palabra al hermano, a la hermana, a la iglesia, una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo, una palabra que lo ha tocado, que ha ayudado a ese hermano que la necesitaba en ese momento. Yo la puedo ver, pero lo importante es que el que lo vea sea Dios, porque la gloria es para Dios. El Señor también está viendo con qué compasión y misericordia estamos nosotros preocupados también por aquel hermano, aquella hermana que quizá está en un estrés profundo, que quizá está en un momento de tribulación, de angustia, desesperado, desesperada, porque quizá, como todos nosotros, podemos estar en una incertidumbre de qué será el día de mañana, pero tú has llegado y has suplido esa necesidad con una palabra, no esperando la recompensa del hombre, el reconocimiento del hombre, sino haciéndolo porque tienes a Cristo en el corazón, y haciéndolo porque al hacerlo lo estás haciendo para Dios, y haciéndolo porque a misericordia hemos sido llamados, según San Mateo 5:7. Somos llamados a misericordia, no solamente a pensar y ensimismarnos en nosotros mismos y quedarnos dando dos vueltas a nosotros mismos, pensando en lo que tenemos, pensando en nuestro estrés, pensando solamente en nuestra preocupación, pensando en nuestro dolor, pensando en nuestra incertidumbre, pensando en lo que quizá nos gusta o no nos gusta, en una reacción egoísta, porque precisamente Jesús acá habla del castigo para esa reacción egoísta. Acá aquellos de la izquierda se sorprendieron y dijeron, Señor, pero ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos sediento, hambriento, enfermo? ¿Cuándo te vimos? Y escucha bien, cuando esta pregunta se hace, quiere decir que hay un desconocimiento total del mensaje de Dios. Porque el mensaje de Dios se resume en amor. Y Jesús resume todo el mensaje del Génesis hasta el Apocalipsis. Lo resume en amarlo a Él sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos.
Entonces hay un desconocimiento por estos enjuiciados que están a la izquierda de que Jesús está en el hermano, en la hermana, en el niño, en el joven cristiano que está necesitado. Y que Jesús acá también nos está diciendo algo maravilloso. Es que Él es el que está viendo todas estas cosas. Y que la verdadera recompensa proviene, es de Él. Por eso, hermano, hermana, yo te invito para ir terminando esta hermosa reflexión. Es que reflexionemos cómo estamos nosotros con el prójimo. Reflexionemos sobre nuestras actitudes y mi actitud. ¿A qué responsabilidad me está llevando? Escucha bien, una mala actitud me hace ser irresponsable. Una mala actitud me hace ser irresponsable con el hermano, con la hermana que necesita. Una mala actitud me hace ser irresponsable en el sentido de que solamente pensamos que somos los únicos que estamos llorando, que somos los únicos atribulados, angustiados, que somos los únicos que estamos pasando escasez, necesidad. Y se nos olvida de que también hay otros, quizá igual o peor que nosotros. Acá Jesús está mostrando de que debemos de entender de que Él está en el corazón y que Él está en el necesitado. Y que Él está viendo cuál es la atención de aquel que dice amarlo, pero que ve a uno similar en necesidad y lo atiende o no lo atiende. Cuando la iglesia se encontraba en persecución, se generó muchas necesidades para los hermanos cristianos. Y cuando esta palabra fue entendida por personas que entendieron el mensaje de Dios, los unos a los otros se ayudaron en sus necesidades. Los unos a los otros apoyaron la iglesia de Cristo. Y por eso la iglesia de Cristo ha prevalecido aún en las peores persecuciones, peores circunstancias. Aunque hoy haya adversidad, la iglesia de Cristo seguirá adelante. Porque hay hombres y mujeres como tú, que no te quedas pensando que eres el único que tiene necesidad, la única que está en angustia, en estrés, en situación difícil, sino que aún te has parado de tus lágrimas a mandar un mensaje. Y escucha bien, para tú mandar un mensaje a un hermano necesitado, tú no necesitas mi permiso. Para tú dar una palabra de aliento, tú no necesitas que yo te lo esté diciendo. Para tú ayudar al prójimo, no necesitas que yo te esté dando la aprobación. Como pastor soy un canal y es bueno para un orden. Pero escucha bien, ninguno vamos a tener excusa delante de Dios si no hacemos las obras de misericordia que Dios nos ha mandado hacer. Porque recuerda de que el nombre de Dios es misericordia. Él ha tenido y seguirá teniendo misericordia de todos nosotros. Y en esta situación en la que vivimos por la pandemia a nivel mundial,
La iglesia no puede ser una iglesia indiferente. Tú no puedes ser alguien que solamente esté pensando en que no tengo, en que estoy depresivo, en que estoy desalentado, desanimado, en que estoy en conflicto emocional y personal. La iglesia de Cristo tenemos mucho para dar. Escucha bien. Primero tenemos a Dios, que es el dueño de todo. Si oramos nosotros juntos, si le pedimos a Dios que nos provea, que nos bendiga, Él nos bendice. Escucha bien, si pensamos en ese necesitado, el Señor algo hará. Así sea que utilice otra persona, pero seamos los canales, Él lo hará y podemos bendecir al que está necesitado. Es hora de que nosotros pensemos en este momento, y te hago una pregunta: ¿a cuánto le has mandado tan siquiera un mensaje de esperanza? ¿A cuántos tú le has dado una palabra de fortaleza? ¿Por cuántos has estado orando? Has estado orando y clamando por la iglesia. Has pensado que aún la iglesia, aunque no nos podemos reunir, tiene necesidades. Que seguimos con los compromisos de los arriendos, de los servicios. Has pensado todo lo que la iglesia está demandando. Has pensado de que hay personas que se están acostando sin comer. Pues yo te digo, esta palabra nos debe llevar a hacer un punto final si no estamos haciendo lo bueno delante del Señor. Y renunciar a todo egoísmo, a toda actitud egoísta, a toda actitud irresponsable que solo pensamos es en nosotros mismos. Que quizá si pensamos hacer un bien, pensamos es en que seamos reconocidos, recompensados, reconocidos. Pero escucha bien, lo bueno que hacemos ya tiene una recompensa y tiene alguien al mejor, al supremo, que es el que tiene la mejor recompensa para nosotros. Por eso, toda obra de misericordia que tú hagas, hazla con amor, no esperando la recompensa del que tú se le estás haciendo el bien, sino haciéndolo como lo hizo nuestro Dios. Nuestro Padre nos dio todo, nos dio a su Hijo, y su Hijo dio la vida por nosotros sin esperar recompensa. Todo lo hizo por amor, por misericordia. Si esto lo hizo Dios, ¿por qué nosotros no hacerlo? Dios te bendiga, y que esta palabra, con el poder del Espíritu Santo de Dios, sea ministrando tu vida y tu corazón. Que ministre a toda la iglesia a nivel mundial. Que todo el que escuche este mensaje y que no se haya movido a misericordia, sino que esté metido en su problema, en su necesidad, solamente pensando en él o en ella, seamos movidos a la iglesia misericordia, igual como la iglesia primitiva, cuando fue perseguida y cuando fue dada esta palabra. La iglesia a nivel mundial, rompamos barreras, denominaciones, cualquier clase de situaciones, que rompamos toda cosa del hombre, y sin importar de dónde somos, pensemos que lo que somos es de Cristo. Nos movamos a misericordia, a apoyarnos los unos a los otros.
el pensar en la necesidad que también tiene el hermano, la hermana, en orarle al Señor, no solamente por mi provisión, sino por la provisión también de aquel que está sediento, que está enfermo, que está hambriento, que está en la cárcel, y que ese que tiene esa necesidad es aquel que tiene la mejor compañía a Jesús. Y que cuando tú o yo lo hacemos, Jesús lo está viendo. Porque Él está, según la palabra del Señor, con el afligido, con el menesteroso, con el atribulado, con el angustiado, con el necesitado. Dios te bendiga. Recuerda, soy el pastor Fernando Restrepo. Y escucha bien, te ratifico. Tú no necesitas ser un pastor o un líder para hacer lo bueno. Lo que necesitas es ser movido a misericordia. Recuerda darle like, suscribirte al canal, activar la campana para que te lleguen notificaciones y déjame tus comentarios. Y recuerda compartir con otras personas este hermoso mensaje. Dios te bendiga.